Saludos y bienvenidos a Oriens Fidei, el Oriente donde nació la fe y nunca se fue. En el siglo II surgió un movimiento que afirmaba hablar con una autoridad nueva, directa y profética, el montanismo. Su aparición planteó una cuestión decisiva sobre los límites de la revelación y de la autoridad cristiana. En los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia no solo tuvo que enfrentarse a persecuciones externas, sino también a tensiones internas. Algunas nacían de la misma vida espiritual de los creyentes. El montanismo es uno de esos casos, un movimiento que surgió dentro de la Iglesia, movido por el deseo de vivir el Evangelio con mayor radicalidad, pero que terminó provocando una de las primeras grandes crisis de autoridad dentro del cristianismo. En el siglo II, la Iglesia cristiana todavía estaba en proceso de consolidar sus estructuras. No existía aún una organización uniforme en todo el imperio, y en muchas comunidades seguían vivas las formas carismáticas heredadas de los tiempos apostólicos. Profetas, maestros y predicadores itinerantes desempeñaban un papel importante, y la memoria de los dones del Espíritu Santo, descritos en el Nuevo Testamento, seguían muy presente. Al mismo tiempo, iba creciendo la autoridad de los obispos como garantes de la doctrina y de la unidad de las comunidades. La Iglesia comenzaba a organizarse de forma más estable, especialmente tras las crisis provocadas por el gnosticismo y otras corrientes heterodoxas. Este proceso de institucionalización buscaba proteger la fe transmitida por los apóstoles y evitar desviaciones doctrinales. En ese contexto aparece una tensión de fondo. ¿Hasta qué punto debía la Iglesia dejar espacio a las manifestaciones carismáticas? ¿Podía surgir todavía una profecía auténtica comparable a la de los tiempos apostólicos? Estas preguntas no eran meramente teóricas, tocaban el corazón mismo de la vida cristiana. En Asia Menor, especialmente en regiones como Frigia, existía una fuerte tradición de espiritualidad intensa, marcada por el profetismo y por una sensibilidad escatológica. Allí se valoraban especialmente las experiencias visionarias y la expectativa del fin de los tiempos. No era un cristianismo frío o meramente institucional, sino profundamente vivo y marcado por la espera del reino de Dios. El montanismo nace precisamente en ese ambiente. No surge como una doctrina alternativa al cristianismo, ni como una ruptura consciente con la Iglesia. Al contrario, aparece como una radicalización de tendencias ya presentes en el cristianismo asiático. Representa la persistencia de formas arcaicas de vida cristiana más cercanas al clima espiritual de la época de Papías y Policarpo. Por eso, en sus inicios, el montanismo no fue visto inmediatamente como herejía. De hecho, muchos de sus rasgos, el énfasis en el Espíritu Santo, la llamada a la conversión, la vigilancia moral, eran perfectamente reconocibles dentro de la tradición cristiana. El problema no era tanto lo que afirmaban, sino cómo lo afirmaban y qué consecuencias prácticas se derivaban de ello. El conflicto que se avecinaba no sería, en primer lugar, doctrinal, sino eclesial. Una cuestión de autoridad, de discernimiento, de los carismas y de límites de la profecía dentro de la comunidad cristiana. El montanismo obligó a la Iglesia a preguntarse quién tenía la última palabra en materia de revelación, los profetas inspirados
o la autoridad episcopal? Esa pregunta marcará profundamente la historia posterior del cristianismo. Si queremos entender el montanismo, debemos trasladarnos a la región de Frigia, en Asia Menor, hacia la segunda mitad del siglo II. Allí aparece la figura que dará nombre al movimiento, Montano. Montano era de origen frigio y, según las fuentes antiguas, comenzó a manifestarse públicamente como profeta hacia los años entre el 156 y el 172. Las cronologías varían ligeramente entre los autores, pero todo indica que su actividad comienza a mediados del siglo II y alcanza su apogeo alrededor del 172. Montano afirmaba haber recibido un carisma profético especial. No se presentaba simplemente como maestro o predicador, sino como instrumento directo del Espíritu Santo. Sus intervenciones estaban marcadas por estados de éxtasis en los que hablaba como poseído por la inspiración divina. Este método de profetizar impresionaba profundamente a muchos creyentes. Pero Montano no actuó solo. Muy pronto se unieron a él dos mujeres, Priscila y Maximila, que desempeñaron un papel central en este movimiento. Ambas eran consideradas profetisas y hablaban también en estado de éxtasis. Sus oráculos y revelaciones tenían gran autoridad entre los seguidores del grupo. El protagonismo de estas mujeres resulta llamativo, pero no era completamente extraño en el cristianismo primitivo. La profecía femenina tenía precedentes en la tradición cristiana de Asia Menor. Sin embargo, en el montanismo, estas figuras adquieren un peso decisivo en la dirección espiritual del movimiento. El mensaje central de sus profecías era de carácter escatológico. Anunciaban la inminencia de una nueva etapa en la historia de la salvación. Según ellos, con Montano comenzaba la era del Paráclito, es decir, el tiempo definitivo del Espíritu Santo. No se trataba de una simple renovación espiritual, sino de un momento culminante en la historia divina. En este marco, proclamaban la cercanía del fin de los tiempos y la llegada de la Nueva Jerusalén. Algunas tradiciones montanistas situaban incluso el lugar de su manifestación en Pepuza, una localidad de Frigia que llegó a adquirir carácter casi sagrado para el movimiento. Pepuza se convirtió en un punto de referencia simbólico para quienes esperaban el cumplimiento de las profecías. Este fuerte tono escatológico no era ajeno al cristianismo del siglo II. Muchas comunidades vivían con la expectativa del retorno de Cristo. Lo específico del montanismo fue presentar sus revelaciones como el inicio de la fase final de la historia sagrada. Las palabras de Maximila reflejan bien esta mentalidad. Según las fuentes, anunció guerras y cataclismos inminentes. Sin embargo, al no cumplirse estas predicciones, comenzaron a surgir dudas sobre la autenticidad de sus profecías. Este hecho jugaría un papel importante en la posterior reacción de la Iglesia. El movimiento se difundió con rapidez por Frigia y otras zonas de Asia Menor. Su mensaje de radicalidad, vigilancia espiritual y preparación para el fin atraía a muchos cristianos deseosos de una vida más intensa. No proponían una doctrina nueva, sino una forma de vivir la fe con mayor urgencia. Por eso, al principio, no todos los obispos reaccionaron con rechazo inmediato. El fenómeno planteaba una cuestión delicada: cómo discernir entre verdadera inspiración del espíritu y exaltación humana. El montanismo nació así como una nueva profecía, no como una nueva religión. Sus seguidores se consideraban cristianos fieles, convencidos de que el Espíritu Santo seguía hablando a la Iglesia con la misma fuerza que en tiempos apostólicos, y precisamente ahí residía su fuerza y el origen del conflicto que vendría después. Uno de los aspectos más interesantes del montanismo
es que no se presenta como una herejía doctrinal en sentido estricto. No niega el credo cristiano, ni propone una teología alternativa sobre Dios, Cristo o la salvación. De hecho, muchos de sus contemporáneos no lo consideraron inicialmente una desviación dogmática. El conflicto surgió más bien en el terreno de la disciplina, de la moral y del modo de vivir la fe. El montanismo era ante todo un movimiento de radicalización espiritual. Su núcleo era la convicción de que la historia había entrado en su fase final. Con la aparición de Montano y sus profetisas habría comenzado la era del Paráclito. Esto implicaba que los cristianos debían prepararse para el inminente juicio de Dios. Este clima escatológico marcaba todas sus exigencias. No se trataba de mejorar gradualmente, sino de vivir como si el fin estuviera a las puertas. El creyente debía estar vigilante, puro y dispuesto al sacrificio. De ahí su fuerte rigor moral. Los montanistas promovían ayunos más frecuentes y prolongados que los habituales en la Iglesia. El ayuno no era solo una práctica penitencial, sino un medio de preparación espiritual ante el juicio inminente. También defendían una disciplina penitencial estricta. Ciertos pecados graves, especialmente tras el bautismo, eran vistos como casi irreparables. La posibilidad de reconciliación quedaba muy restringida. Esta severidad buscaba preservar la pureza de la comunidad en un tiempo considerado decisivo. Otro punto importante era el matrimonio. Aunque no lo declaraban ilícito en sí mismo, promovían con fuerza la continencia y desaconsejaban las segundas nupcias. La virginidad y la renuncia sexual eran consideradas ideales superiores para quien quería prepararse plenamente para el reino de Dios. Esta valoración no era completamente nueva en el cristianismo, pero el montanismo la acentuó notablemente. Quizá el rasgo más llamativo fue su actitud hacia el martirio. Los montanistas veían el martirio como la forma suprema de fidelidad. No debía evitarse ni eludirse. Huir de la persecución podía interpretarse como falta de fe. Este entusiasmo por el martirio reflejaba una espiritualidad heroica, muy influida por el Apocalipsis y por la visión del conflicto entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Este afán martirial preocupaba a muchos responsables eclesiales, no solo por el riesgo individual, sino porque podía provocar tensiones con las autoridades romanas y poner en peligro a las comunidades cristianas. Una actitud demasiado provocadora podía romper la frágil paz de la Iglesia en ciertos momentos. Es importante subrayar que todas estas exigencias no eran presentadas como simples consejos, sino como revelaciones del Espíritu Santo. Ahí estaba el punto delicado. No se trataba de propuestas, sino de mandatos proféticos. La autoridad de estas revelaciones tendía a situarse por encima del discernimiento eclesial. El problema no era el ayuno, la continencia o el deseo de martirio en sí mismos. Todas estas prácticas existían en el cristianismo, sino la pretensión de que una nueva profecía obligatoria guiara a la Iglesia entera. Esto cuestionaba de hecho la autoridad de los obispos y el principio de que la revelación apostólica era normativa. Con el tiempo, el profetismo montanista derivó en un cierto iluminismo. Las visiones y oráculos podían adquirir un carácter imprevisible. Cuando algunas profecías, como las de Maximila, sobre guerras y cataclismos inminentes no se cumplían, aumentaban las sospechas sobre su autenticidad. A pesar de ello, el movimiento no carecía de elementos positivos. Conservaba rasgos del antiguo cristianismo asiático: fervor espiritual, expectativa escatológica, amor por el martirio y radicalidad evangélica. No era una corrupción externa, sino una exageración de tendencias internas de la tradición cristiana de Asia Menor.
Precisamente por eso resultó tan atractivo para algunos creyentes exigentes. Ofrecía una vida cristiana intensa, sin concesiones, centrada en la acción directa del Espíritu Santo. Pero esa misma intensidad contenía el germen del conflicto. Cuando la experiencia carismática se presenta como norma obligatoria para toda la Iglesia, surge inevitablemente la pregunta por el discernimiento. ¿Quién decide qué viene realmente del Espíritu? El montanismo obligó a la Iglesia a afrontar esta cuestión con mayor claridad, y la respuesta no tardaría en llegar. El montanismo, nacido en el ámbito rural de Frigia, no permaneció como un fenómeno local. En pocas décadas logró difundirse por diversas regiones de Asia Menor y alcanzar otras zonas del mundo cristiano. Su mensaje de radicalidad moral, de vigilancia escatológica y de apertura a la acción directa del Espíritu Santo encontraba eco en los creyentes que deseaban una vida cristiana más exigente. En un cristianismo todavía joven, donde la memoria de los mártires estaba muy viva y donde la espera del retorno de Cristo seguía siendo intensa, el montanismo no parecía, en un primer momento, algo completamente extraño. Por eso su expansión fue posible. No se presentaba como ruptura con la Iglesia, sino como renovación espiritual dentro de ella. Desde Frigia, el movimiento se difundió hacia otras partes de Asia Menor y de Siria. Incluso llegó a Roma y a las Galias. Este dato es significativo. No era una secta marginal, sino un fenómeno que logró insertarse en redes cristianas ya existentes. Su influencia alcanzó a comunidades importantes y generó debates reales dentro de la Iglesia. La reacción eclesial, sin embargo, no fue inmediata ni uniforme. Al principio, muchos obispos adoptaron una actitud de prudencia. El discernimiento de los carismas no era sencillo. La Iglesia primitiva conocía la profecía como don del Espíritu y no podía rechazarla sin más. La cuestión era determinar si aquellas manifestaciones eran auténticas. Con el tiempo comenzaron a surgir dudas. Algunos cristianos cuestionaban el modo en que Montano y sus profetisas profetizaban en estado de éxtasis, con pérdida de control. Se consideraba que la verdadera profecía cristiana no anulaba la conciencia del profeta. Este criterio fue importante en el discernimiento posterior. Además, el contenido de ciertas profecías, especialmente las de Maximila, sobre catástrofes inminentes, no se cumplió. El fracaso de estos anuncios debilitó la credibilidad del movimiento y reforzó las sospechas de exageración o engaño. Ante la creciente controversia, se celebraron sínodos locales en Asia Menor para examinar el fenómeno. Estos sínodos representan uno de los primeros ejemplos de discernimiento colegial en la historia de la Iglesia. Tras examinar las profecías y su impacto en las comunidades, muchos obispos concluyeron que aquellas inspiraciones no procedían del Espíritu de Dios. Como consecuencia, los líderes montanistas fueron progresivamente excluidos de la comunión eclesial. No fue una condena inmediata y universal, sino un proceso gradual de distanciamiento. Algunas comunidades rompieron antes, otras tardaron más. Roma también conoció ese problema. Según las fuentes, la actitud inicial de la Iglesia romana fue vacilante. Durante un tiempo se mantuvo abierta al discernimiento, pero finalmente también se inclinó por el rechazo del movimiento cuando se hizo evidente que sus pretensiones proféticas generaban división y cuestionaban la autoridad episcopal. El punto decisivo no fue una herejía doctrinal concreta, sino la cuestión de la autoridad. El montanismo implicaba en la práctica
que nuevas revelaciones podían tener carácter normativo para la Iglesia. Esto chocaba con la convicción creciente de que la revelación apostólica constituía la norma de la fe. La Iglesia comprendió que aceptar profecías obligatorias posteriores a los apóstoles abría la puerta a una inestabilidad doctrinal permanente. Por ello, el rechazo del montanismo fue también un paso en la definición de los límites de la revelación cristiana. Aún así, el movimiento no desapareció de inmediato. Persistieron comunidades montanistas durante siglos, especialmente en Asia Menor, pero ya fuera de la comunión eclesial mayoritaria. El conflicto con el montanismo ayudó a la Iglesia a perfilar mejor su identidad, una Iglesia abierta al Espíritu, pero guiada por el discernimiento comunitario y la autoridad episcopal. Fue una crisis que, paradójicamente, contribuyó a la maduración institucional del cristianismo. Cuando el montanismo comenzaba a ser cuestionado en Asia Menor, el movimiento encontró un apoyo inesperado en una de las mentes más brillantes del cristianismo latino, Tertuliano de Cartago. Su adhesión al montanismo, hacia comienzos del siglo III, dio al movimiento una nueva visibilidad y una formulación teológica más elaborada. Tertuliano no fue un discípulo directo de Montano, ni de las profetisas frigias. Su acercamiento fue posterior y respondió sobre todo a su afinidad con el rigor moral del movimiento. Tertuliano ya era, por temperamento y formación, un cristiano exigente, crítico con lo que consideraba relajación disciplinar dentro de la Iglesia. El montanismo le ofrecía un marco espiritual acorde con su ideal de pureza y radicalidad. Lo que atrajo a Tertuliano no fue tanto la expectativa de Pepuza o las profecías concretas, sino la idea de una Iglesia más austera, más estricta en la penitencia y más firme ante el mundo. En sus escritos insiste en la continencia, en la gravedad de ciertos pecados y en la necesidad de una vida cristiana sin concesiones. En este sentido, su montanismo tiene un matiz más moral que visionario. Sin embargo, su adhesión no logró revertir la tendencia general. Para entonces, la Iglesia ya había avanzado en la consolidación de la autoridad episcopal y en la definición de los límites de la revelación. El espacio para una profecía normativa posterior a los apóstoles era cada vez menor. Además, el paso del tiempo jugaba en contra del montanismo. Las profecías sobre el fin inminente no se cumplían y la vida de la Iglesia continuaba. El retraso de la parusía debilitaba los movimientos excesivamente escatológicos, lo que en un primer momento parecía urgencia espiritual, podía transformarse en frustración o pérdida de credibilidad. Aún así, comunidades montanistas sobrevivieron durante bastante tiempo, especialmente en Oriente. Algunas fuentes las sitúan activas incluso en los siglos IV y V. Esto muestra que el movimiento respondió a una inquietud real dentro del cristianismo, el deseo de una vida más radical y más abierta a la acción del Espíritu. Con el tiempo, sin embargo, el montanismo fue perdiendo influencia. No dejó una gran herencia institucional, pero sí planteó preguntas importantes que marcaron a la Iglesia posterior. La principal fue la relación entre carisma y autoridad. Cómo discernir la acción del Espíritu sin caer en el desorden. Cómo mantener viva la dimensión profética sin romper la unidad eclesial. El montanismo obligó a la Iglesia a reflexionar sobre estas cuestiones en una etapa temprana de su historia. En ese sentido, fue más que una simple herejía, fue una crisis de crecimiento. Su historia recuerda que el cristianismo primitivo no fue uniforme ni estático, sino un espacio de búsqueda, tensiones y discernimiento. Entre la libertad del espíritu y la necesidad de orden, la Iglesia fue trazando su camino. Y en ese equilibrio, entre carisma y autoridad, se jugaría buena parte de su desarrollo futuro.
Así concluimos el tema de hoy. Les invito a dejar sus sugerencias, propuestas y comentarios para enriquecer el contenido sobre la cristiandad oriental y sus tradiciones, cuna del cristianismo y hogar de los creyentes en Cristo desde la revelación. Todas estas historias y relatos los encontrarán aquí, en Oriens Fidei.